Emergiendo desde las palabras, bienvenido a esta emisión de nuestro programa televisivo. Emergiendo desde las palabras, a cargo de la Escuela de Escritores José Gorostiza, en vinculación con la UJAT. Yo soy Anaís Guadalupe Arias Pérez y estamos felices de tenerlos una vez más con nosotros para presentarle el programa titulado El corazón latente de los humedales. Hoy nos sumergiremos en un mundo lleno de biodiversidad, belleza natural y funciones cruciales para la salud de nuestro planeta. Los humedales, con su marisma, pantanos y manglares, son verdadero oasis de vida que merecen nuestra atención y protección. Hay libros que refieren sobre la importancia de los humedales y aunque sabemos que hoy hay mucha abundancia de información en las redes sociales y estamos informados sobre muchos temas y a veces mal informados, conocemos personas de diferentes rincones de Tabasco que nos cuentan con información de primera mano para valorar al 100% qué representan los humedales que los rodea y sobre su importancia para la coexistencia de los seres vivos del planeta. Este programa los acercará de alguna forma a este tema súper vital para nosotros que somos un pueblo rodeado de agua y que en la época moderna empezó el declive del agua pura y limpia como manantial disponible para los seres vivos y en la época de la posverdad todo se diluye con la misma agua. Todo parece verdad que en las redes sociales, sin embargo, hay matices que el cuidado digital debe aprender a distinguir para no ser pescado por la falsedad o fake news. A lo largo del programa descubriremos la magia detrás de estos ecosistemas acuáticos, exploraremos las amenazas que enfrentan y aprenderemos cómo cada uno de nosotros puede contribuir en su preservación. Los humedales no solo son hermosos, sino que también desempeñan un papel crucial en la lucha contra el cambio climático y son hogar innumerables especies. Así que, sin más preámbulos, sumérgete con nosotros en el fascinante tema de los humedales. Transmitimos por el canal 35.1 TV UJAT y www.ujat TV. Síguenos en redes sociales. Bienvenidos. Muchas gracias, estimada Anaís. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Rebeca Delgado Michel y Verónica Hernández. Sean ustedes bienvenidos a nuestro programa Emergiendo desde las Palabras. Es un gusto que estén con nosotros. El día de hoy, con mucho entusiasmo, les presentamos nuestro capítulo llamado El corazón latente de los humedales. Estimados televidentes, hoy tenemos a una excelente invitada con nosotros. Es la doctora Ofelia Castillo Acosta. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Por qué no nos platica un poco más acerca de usted, en lo que está trabajando y bueno, para que nuestros televidentes la conozcan un poquito más? Gracias, Rebeca. Agradezco mucho la invitación. Soy la doctora Ofelia Castillo Acosta, soy bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM y actualmente soy investigadora SNI. Mi trabajo ha consistido durante los últimos 30 años en el estudio de la vegetación, principalmente en las zonas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Chiapas. Hemos estado realizando varias investigaciones a lo largo de todo el sureste de cómo se componen las selvas y sobre todo las selvas inundables que están formando parte de los humedales. Estas áreas que hemos visitado, hemos contemplado que tenemos alta biodiversidad. En el estado de Tabasco hemos perdido un poco de área de selvas inundables, sin embargo, estas zonas de amortiguamiento que tenemos de los humedales forman una parte esencial para el mantenimiento de la biodiversidad y de nosotros, porque nos beneficiamos en relación a los servicios ambientales que están contribuyendo. Muy bien, qué interesante.
Nos da mucho gusto tenerla el día de hoy aquí con nosotros. El tema de los humedales es sin duda muy interesante. El público seguro se preguntará qué hacemos en este programa tocando temas que parecen más bien como de otro tipo de conversaciones. Pero, ¿qué creen? En este programa vemos muchos temas desde un punto de vista extenso relacionado con los libros y con la lectura, la literatura, el arte. Por supuesto, no nos olvidamos de estos asuntos que rodean la expresión artística. Por eso nuestra pregunta está relacionada con el poeta de América, Carlos Pellicer Cámara. ¿Te imaginas, querida Ofelia, qué opinaría Carlos Pellicer hoy sobre los humedales de Tabasco en relación con el cambio climático? Considero que él estaría triste porque sí, efectivamente, los últimos 4 años ha disminuido la precipitación, no solamente a nivel del estado de Tabasco, también a nivel mundial. De hecho, el año pasado se ha considerado el 2023 el año más seco en este siglo. Esto ha disminuido los cuerpos de agua, no solamente de las presas a nivel nacional. Cerca del 50% de todas las presas en México tienen poca agua. Pero en Tabasco nos hemos visto afectados varios humedales. Uno de los humedales que se ve afectado es nuestra gran reserva de la biosfera de Pantanos de Centla. Hay secciones en las que sí disminuyó la película del agua. Otras zonas pantanosas o humedales grandes son de la zona de Emiliano Zapata, tiene una zona que se llama humedales de la zona de Usumacinta. Cuando llovía aumentaba el agua 15 metros, pero en estas inundaciones no ha llegado a esa gran profundidad de agua. En el caso particular de la ciudad de Villahermosa, nos debemos de sentir agradecidos que tenemos muchas lagunas. En la mañana decía el doctor Rodimiro que son cerca de 500 lagunas que hay en la ciudad de Villahermosa. Conocemos la más común, que es la Laguna de las Ilusiones. Este espejo de agua nos está ayudando a amortiguar la temperatura. Todos los que recorremos alrededor de la Laguna de las Ilusiones sentimos fresco, porque abate la temperatura entre 4 a 5 grados. Y además la vegetación nos está proporcionando oxígeno. Recordemos que la vegetación cumple como servicio ambiental el proporcionarnos oxígeno, pero también está limpiando la atmósfera, capturándola a través de un proceso de las hojas que se llama fotosíntesis. Y esto nos hace que nos sintamos a gusto debajo de la vegetación de la Laguna de las Ilusiones. Y como usted bien decía, de hecho, estadísticamente, Tabasco es el estado de la República que tiene mayores números de lagunas, según los datos del INEGI, como usted bien nos citaba. Y además, esa parte que nos dice, ¿no?, de la vegetación, los árboles cuidan el agua, porque a través de la raíz la almacenan, y eso también nos permite que podamos subsistir, ¿no?, en la época de calor. Y por cierto, doctora Ofelia, hablando de todo esto, ¿tienes por ahí en tu memoria algún poema completo o algún fragmento que nos pudiera citar del poeta Carlos Pellicer, y que nos pudieras decir también qué moviliza en tu ser este poema? Lo que más recuerdo es esta frase que se llama agua de Tabasco soy. Sí. Me encantó siempre esta actitud de Carlos Pellicer Cámara, porque él se identificaba con toda esta cultura del agua. Sí. Recordemos que Tabasco, en estos grandes humedales, pues se tenían todos los incentivos para construir casas, tenían los bejucos con los cuales podían soportar las inundaciones. Entonces, el Tabasco de antes, que había más cantidad de agua, muchísimo más humedales, sí, también alimentaba a todo el pueblo, porque cuando llegaba la inundación llegaban muchísimos peces como el topén, el famoso topén. Con las grandes avenidas sí, se llegan a vincular todas estas lagunas y acarrean estos peces. Entonces las personas les gustaba estar en el agua, nadaban los niños y también estaban capturando los peces. No lo veían como algo mal. Y después de que bajaba la inundación,
las tierras quedaban fértiles. Y ese es algo característico de las zonas inundables del estado de Tabasco. Los suelos son los más fértiles que hay en todo el país. Los suelos que están alrededor de los ríos Usumacinta y Grijalva son los suelos denominados fluvisoles, en los cuales tenemos establecido el cacao. Sí. Y algunas de las cosas que quisiera comentarle como un comentario y anécdota es que sí se reconoce al estado de Tabasco como el mejor productor de cacao en el mundo. Es correcto. A mí me consta porque yo participé en unas conferencias en Francia y fue donde me lo han demostrado. Sí, así es, y somos el principal exportador de cacao, para orgullo tabasqueño, por supuesto mexicano. Nuestro cacao es el mejor y es gracias precisamente a esos suelos fértiles y gracias a los humedales, porque los humedales son una parte importante para la agricultura. Si no fuera por los humedales, nuestra tierra no sería tan fértil, como bien lo apunta nuestra invitada, la doctora Ofelia, en esta tarde. Y justamente hablando de los humedales, hay varios importantes en el mundo. Por ejemplo, el Gran Pantanal, que comparten Brasil, Bolivia y Paraguay. El Río Negro en Brasil, Parque de Humedales en Asimangalismo en Sudáfrica, Humedales de Kakadu en Australia, Parque Natural de Camarga en Francia, Remansos de Karela en India, entre otros. ¿Qué representan cultural y naturalmente en el mundo estos humedales? Que ya vemos que no solo hay aquí en Tabasco o aquí en el país, sino en todas partes. Los humedales pueden estar clasificados de acuerdo a su localización. Los humedales más conocidos son los costeros en México y en el mundo, que corresponde a la zona de los manglares. Claro. Las costas de aquí de México, y en el Golfo de México y en el Pacífico, tenemos nosotros estas costas todas llenas de humedales. En el caso particular de los humedales que están tierra adentro, tenemos dos formas. Una que le llamamos lacustre, que son de origen de las lagunas, alrededor de las lagunas, como las ilusiones, o palustres en las zonas que le llamamos pantano. Sí. También tenemos humedales dentro de la zona que comunica al río con el mar, que se llaman esteros. Y no olvidemos que hay humedales que son artificiales. Gran parte de la cultura europea hoy en día ha establecido pues esos mecanismos para propiciar también un bienestar, pero ya son de forma artificial. A nivel mundial ocupa el 1.5% del territorio en todo el mundo. Sin embargo, almacenan una alta biodiversidad. En Tabasco, por ejemplo, además de plantas que hemos identificado 900 especies de plantas vasculares en la zona de Pantano de Centla, 302,000 hectáreas. Pantano de Centla junto con Campeche somos el segundo pantanal más grande de América. Efectivamente, el primero es Brasil. Y el otro, que es un humedal muy importante en México, es el de Cuatro Ciénegas, Coahuila. Sí. Lo que pasa es que es unas lagunas que le llamamos prehistóricas. Es desde la época antes de los dinosaurios, porque tenemos ahí almacenados en esos humedales lo que le llamamos el mar fósil, porque era cuando la Tierra tenía dos grandes zonas de tierra, se llamaba Gondwana y Laurasia, y ese quedó almacenado, y ahí tenemos seres vivos como las algas que desde entonces se establecen. Y finalmente pudiera decirles que hacia el sureste de México, la zona de Chiapas también tiene humedales. La selva lacandona, por ejemplo, la selva se establece sobre una zona muy húmeda. Es una selva alta perennifolia. Todos creyéramos que la selva de la zona lacandona pues debe de estar seca. No, es húmeda. Sí. Por el río Jatate y por el río Usumacinta es que bañan estos grandes humedales. Y son los que permiten también que esté tan llena de vegetación y de animales, de todo. Exactamente. Estas zonas de alta, digamos, precipitaciones y cantidad de agua. Recordemos que Tabasco es el número 1 a nivel nacional, almacena el 30% del agua.
Sí. La lluvia y además... Lluvias todo el año precisamente por la selva húmeda y que todo lo que llueve en un día aquí en Tabasco es lo que llueve en un año en el norte de la República. En el caso particular de las avenidas fuertes de lluvia, sí. Sí. Y aparte escurre, ¿verdad? De la zona de la estados. montaña. Ajá. Sí, de la porque sierra. estamos en la cuenca baja, todo lo que escurre de la cuenca alta, que es Chiapas, viene a caer al Golfo precisamente para desembocar. Exacto, en el mar. nuestro río Usumacinta y Grijalva nacen en la zona de Guatemala, en la sierra de los Chumanes, y viene a través de la zona de Chiapas, Sí. y tenemos ahí en este río, que es el Grijalva, varias presas que lo van conteniendo. Así es. Bueno, doctora, nuestros televidentes deben saber que en nuestro país también existen humedales como los pantanos de Centla en Tabasco, Cuatro Ciénegas en Coahuila, Río Lagartos en Yucatán, marismas nacionales en Nayarit, hasta Xochimilco y Tláhuac en la Ciudad de México, que también importantísimos. Hay más. Escuchen esto, gracias al Inventario Nacional de Humedales, sabemos que en México cuenta con 6.331 humedales, de los cuales por su importancia y sus características, 142 están considerados dentro de la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, acuerdo firmado en Ramsar, Irán en 1971 y a la cual se adherió México en 1986. ¿Conoce alguno de estos humedales o cuál le gustaría conocer así en persona? Yo conozco la mayoría de los humedales que hay en la República Mexicana, gracias a las visitas o recorridos que Claro. me ha permitido visitar con las investigaciones. Desde que yo fui estudiante de la licenciatura en Biología en la UNAM. Sin embargo, considero que muchos de estos humedales ya no solamente están en peligro de extinguirse, sino han desaparecido varios. Los que han desaparecido más han sido donde se han establecido o extendido la ciudad. En Tabasco tiene varios de estos humedales que poco a poco han desaparecido. En el caso que ustedes mencionan de Xochimilco y en la zona del lago de Texcoco, se ha estado recuperando, porque el lago de Texcoco era una gran laguna y se fue cegando. Entonces se han estado haciendo esfuerzos a nivel nacional de recuperar estos grandes humedales, porque amortiguan la temperatura a la Ciudad de Claro, México. son importantísimos. Sí, Y qué claro. triste que hasta que vemos algo ya alarmante, como que se están secando, Exacto. es que reaccionamos. No, bueno. Sí. Porque también son atractivos para la visita de Sí, aves. sí, sí. Claro, Entonces, así es. Y precisamente por eso estos sitios Ramsar, como se le conoce, que dicho sea de paso, Ramsar es una ciudad del país de Irán y en esta ciudad, al celebrarse esta convención, bueno, ahora se le denomina sitio Ramsar Exacto. a la ubicación geográfica de los humedales. Para que ustedes no se queden con la duda. Y bueno, y Tabasco sin agua no es Tabasco. Uno de nuestros humedales más importantes son los famosos pantanos de Centla, y el año pasado fue declarado Área Nacional Protegida de carácter federal, una reserva entre Tenosique y Balancán llamada Guaná, aunque como todos ya sabemos, este humedal de los pantanos de Centla fue declarado desde 1995, ¿verdad? Un patrimonio. En este caso, doctora Ofelia, ¿cuál es la importancia cultural, turística y económica de estos humedales de Tabasco en nuestra región y en el sureste de México? tiene mucha importancia. Recordemos que este gran humedal que acaba de ser declarado formaba también parte el área natural protegida Cascadas de Reforma. Este lugar, antes de llegar, tenemos el reconocimiento de las pirámides. Sí. O sea, hay ahí pirámides, y también en esta zona de Cascadas de Reforma, estas bellísimas cascadas que se semejan como agua azul. Entonces, el haber extendido a 30,000 hectáreas toda esta zona de humedales sobre el río San Pedro, Sí. que es un brazo del río Usumacinta, Sí. ha favorecido no solamente la permanencia de este ecosistema de un manglar interior que se ha estado reconociendo,
Este manglar interior de más de 50 metros de la costa también se extiende hasta Guatemala, porque el río San Pedro viene desde Guatemala. Pero están alrededor las selvas inundables de Tinto y de Pucté. Estas selvas se exponen hasta 15 metros de altura que llega el agua y quedan sumergidos incluso los tintos. A estas condiciones de las especies de árboles que quedan sumergidos se le conoce como una condición anfibia. No se mueren los árboles, sino al contrario, sobreviven. Y en el caso particular del sauce, este árbol crece en la época de mayor inundación. Puede ser que tenga unos 5 o 10 centímetros de altura. Cuando baja la inundación, que son un mes o más de un mes, el arbolito del sauce ya tiene una altura de 3 a 4 metros. Wow. Porque llegaron a 15 metros de sumergirse los árboles. Sí, son comunes encontrar precisamente sauces a la orilla o ribera de nuestros ríos. Sí, definitivamente. Y los beneficios de los humedales para los seres vivos son muchos en la agricultura, inclusive en las zonas de manglares que acaba de mencionar, nos ayudan también a hacer un muro o una barrera de protección con los huracanes, ¿verdad? Sí. Esa es una de las funciones también importantes. Prioritarias. Así es, reducen las inundaciones, o sea, realmente favorece el hecho de que tengamos humedales para reducir el impacto de las inundaciones, reponen el agua potable a los acuíferos subterráneos, que dicho sea de paso, en Tabasco tenemos los mantos acuíferos menos sobreexplotados de la República y también filtran los desechos y mejoran la calidad del agua, casi nada. ¿Cuáles otros nos podría mencionar, doctora Ofelia? Pues los servicios ambientales que ya ha mencionado usted, uno de ellos, los manglares, que son las zonas costeras, amortiguan la fuerza de los huracanes. Cuando se quitan en las zonas costeras los manglares, se ven afectados incluso las costas. Eso lo vemos mucho en Cancún porque ya no hay protección para la erosión de estas costas. Otro servicio ambiental es que nos proporcionan oxígeno, capturan carbono. Ellos capturan más carbono que una selva, se llama carbono azul. Los humedales es una transición entre el agua, el mar salado y el agua dulce, pero en esa transición se establecen muchas condiciones que se llaman anóxicas, que hay ausencia de oxígeno. Entonces, las hojas que caen al suelo no se, desintegran rápidamente, sino que las bacterias no pueden desintegrarlo porque hay ausencia de oxígeno y va almacenando mucha cantidad de materia orgánica. En esos lugares hay suelos que le llaman tembladeras, que son suelos muy profundos que llegan a tener hasta 3 metros de profundidad de solamente hojarasca. Esto es el almacenamiento de carbono azul. Estos suelos tan profundos que hay en Tabasco, que llegan más de 3 metros. Que pudieran parecer a las arenas movedizas. Exactamente, similares a las que hay en Rusia. Sí, y tengo entendido que para pasar por ahí hay que tener como una técnica, bueno, los pescadores tienen sus técnicas con los troncos para poder transitar por las tembladeras, ¿no? Exactamente, porque si no te hundes, tu mismo peso. Así es. Y vuelvo a repetir, son suelos muy profundos, pueden ser de entre 40, 50 centímetros hasta 3 metros. Sí, interesante. En Centla sí los tenemos. Se llaman histosoles estos suelos. Wow. Bueno, como ya hemos estado discutiendo, vivir en Tabasco es vivir permanentemente entre humedales y no podemos olvidarnos de nuestra cultura madre, la olmeca, ni de nuestros ancestros, ni de los pueblos originarios. La cosmovisión de los pueblos originarios se relaciona justamente con la madre naturaleza y el respeto que le debemos tener. Mencionaré algunas palabras y háblenos qué significa para nosotros en esta cultura, por ejemplo, palafito, titipuchal y chupita. En el caso de los palafitos, pues vemos que varias de las culturas, tanto olmeca como varias culturas de la India, se establecen las primeras culturas a lo largo de los ríos. Como sabían ellos que se inundaban, ellos tuvieron que establecer unos palos para poder, de 1 o 2 metros o más, para poder establecer su vivienda. Entonces, aquí en Tabasco sí existieron palafitos en la zona de las gaviotas, solo que cuando ya se proclamó
o se estableció en la zona del malecón Rovirosa, se quitaron. Pero se está haciendo esa nueva propuesta cuando ha sido las inundaciones, se puede sobrevivir. Y en el caso particular, en el mundo sí se utiliza mucho hacer casas encima de palos, los llamados palafitos. Sí, ¿verdad? Y de hecho se logran ver estas viviendas de palafito en las zonas costeras de otros países, sobre todo países La India. que están, y en la parte de América también, ¿no? Brasil. Ajá, exactamente, en países donde hay muchos cuerpos de agua, gente que vive a la orilla del mar, las zonas pesqueras, donde también es común estas viviendas de palafito. Y tengo entendido que hace muchos años hubo por ahí una propuesta de hacerles estas viviendas, de retomarlas, y que pues no están de más, ¿verdad? Para nosotros y que además nuestros no, ancestros... hay aquí en la ciudad de Villahermosa, en Gaviotas. En Gaviotas. En la Gaviota Sur. Sí. Ahí hay. Y que esto también lo practicaban nuestros ancestros en la forma del tapanco, ¿no? Exacto. Que el tapanco, que era ya parte de la vivienda. Porque si se inundaba la parte baja, ellos almacenaban en la parte de arriba. Ajá, sí. Qué rica conversación estamos teniendo. Sin embargo, nos queda irnos a un corte comercial. Les agradecemos que sigan con nosotros y en breve volvemos con Emergiendo desde las Palabras. Estamos de vuelta con nuestro programa cultural Emergiendo desde las Palabras. Es un gusto que sigan con nosotros. Recuerden que la Escuela de Escritores José Gorostiza y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco trabajan en conjunto por el bien de los profesionales de la palabra y la difusión cultural. La Escuela de Escritores José Gorostiza tiene a su disposición los diplomados en formación y creación literaria, redacción profesional, periodismo cultural, concepciones sobre la lectura, copywriters, booktubers y contenidos, avalados y certificados ante la OJAT, el curso de redacción y ortografía, entre otros, una sala de lectura infantil y el taller literario Litearte y corrección. Los trabajadores y estudiantes de nuestra máxima casa de estudios tienen un 30% de descuento en el costo de las mensualidades. No dejen pasar esta oportunidad. Para más informes, llamen a los números 9931 46 73 90 y al 9932 64 75 02. Sigan esta oferta académica en nuestro Facebook Diplomados José Gorostiza y que fluyan las letras. Siguen con nosotros nuestra invitada especial, la doctora Ofelia. Recordamos que el capítulo de nuestro programa del día de hoy se llama El corazón latente de los humedales. También que estamos transmitiendo por el canal 35.1 TV UJAT y www.ujat.tv. Sigan nuestras actividades desde el Facebook Diplomados José Gorostiza. Seguimos compartiendo con ustedes información muy valiosa sobre el valor de los humedales en otras partes del mundo y en nuestra región, por supuesto. Doctora, ¿cómo podemos disfrutar de los humedales de manera responsable como habitantes, visitantes y turistas? Hay varios aspectos que admiro mucho de la cultura en Tabasco. Lo ha disfrutado los humedales, ya que ha incluido dentro de su ámbito de no solamente construcción de casas con los elementos de los humedales como es el carrizo o jaguacté, que cuando resiste mucho la humedad y cuando se inundaban bajaba el agua y no había ningún problema. Pero también el uso y manejo de estas plantas para la artesanía. Tenemos el ejemplo de Nacajuca, que utiliza mucho el tule, bueno, también de la zona de la cañita, para hacer estas artesanías, estos bellísimos carros alegóricos, los bejucos. Los bejucos. Y el otro aspecto relevante es que la cultura madre de Mesoamérica es la olmeca para muchos y aquí se estableció. Entonces esta
agricultura no solamente aprovechaba los recursos para sobrevivir, para alimentación, para medicina, lo que llevó a un éxito para toda la zona o planicie de Tabasco que se estableciera. Y ya después llega otra cultura, digamos los que no nacimos aquí, pero respetamos cómo hubo ese manejo y respeto. Actualmente, con la problemática que hay de contaminación, yo sugeriría que primero nos informáramos todos como responsabilidad para cuidar nuestros humedales, dónde se establecen, evitar contaminar el agua, no echar basura y respetar a la fauna. Tenemos el agrado de tener la visita de 300, si no es que más, especies de aves migratorias de Estados Unidos y Canadá, que llegan ahorita a Centla en la época de invierno, porque allá las temperaturas bajan hasta 10, 15 grados bajo cero. Entonces, desde un punto de vista turístico, los humedales siempre van a ser atractivos para visitar los manglares, estos 4 especies de manglares, el rojo, el blanco, el negro y el botoncillo. ¿Por qué le llaman rojo? Porque su tallo es rojo, el negro porque su tallo es negro y el blanco porque su tallo es blanco. Y es una maravilla ver todas estas aves en anidación. Aquí en la ciudad de Villahermosa se ve esta anidación de aves de varias especies de garza en la Laguna de las Ilusiones. Entonces es un bello espectáculo. Para nosotros también visualmente nos sentimos bien al ver toda esta parte. Claro, verde. y yo creo que una forma a lo mejor de sensibilizarnos, ¿no? Los citadinos aquí en Villahermosa es visitar la laguna. A mí me ha tocado caminar a la orilla de la laguna y admirar estas aves, el martín pescador, las garzas, y tomar fotos. Yo creo que eso nos permite sensibilizarnos acerca de la gran importancia, porque se podría decir que nuestros primeros turistas son las aves, ¿no? Esas aves que migran y que eligen nuestro territorio, nuestros humedales para pasar el invierno. Y bueno, hablando más acerca de esto, doctora Ofelia, ¿existen iniciativas por parte de las instituciones de educación superior y del gobierno que trabajen para la conservación de los humedales aquí en Tabasco? Claro que sí. En el caso particular del gobierno, lo primero que hizo es el establecimiento de áreas naturales protegidas, precisamente para proteger estos humedales. Un esfuerzo muy grande pues fue de establecer el humedal más grande en Tabasco, que es el de 302,000 hectáreas, Pantanos de Centla, que hoy tiene la categoría internacional de ser reserva de la biosfera. Pero la Laguna de las Ilusiones es otra iniciativa de ser un área natural protegida. Yubalcán es otra iniciativa de hacer un área natural protegida. En el caso de la Chontalpa tenemos un humedal que es la selva baja de Canacoite, que es la reserva de la Chontalpa. Entonces, en todo el estado de Tabasco se han hecho esfuerzos para estar protegiendo estos sitios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer todos? Informarnos, cuidarlos y sobre todo hacer denuncias cuando se estén quemando o se estén alterando, ya sea por fuego o por alguna contaminación. Y en el caso particular de la educación, en todas las escuelas, bien desde la primaria, incluso secundaria y prepa, ya se tienen estos programas de educación. Nosotros como universitarios damos pláticas para la importancia para mantener y conservar estos humedales a nivel estatal. Y dentro de la institución, en la UJAT, hay varias materias de educación ambiental. Biología tiene toda una carrera para el estudio de la biodiversidad, de los humedales, los ecosistemas, sus valores y también sus propiedades. Quisiera así rápido decirles que los humedales forman parte de los ciclos biogeoquímicos en la tierra. No solamente es captar el agua, sino transformar esta luz del sol en oxígeno y en alimento. Y en el caso particular de biología, tenemos un humedal que le llamamos el Tintal y que establecemos como sitio de educación para todos nuestros estudiantes, y todos están invitados para ir a visitarlo. Sí, sin duda que nuestra máxima casa de estudio tiene investigadores como nuestra invitada, la doctora Ofelia, que están entregados en cuerpo y alma a hacer este tipo de motivadores para nuestras futuras generaciones de biólogos, ingenieros ambientales, y que a mí me ha tocado, de hecho, estar enterada
de los eventos en conmemoración al Día Mundial de los Humedales, precisamente, en el que participa no solamente nuestra máxima casa de estudios, sino también otras instituciones como la CONAGUA, el INEGI, que también tienen vínculos para poder enriquecer los mapas de ubicación de humedales, que también se hacen recorridos en campo para tomar las muestras y hacer los análisis. Y bueno, definitivamente creo que no falta el trabajo por parte de las instituciones gubernamentales. Y después de todo lo que hemos estado tratando, doctora Ofelia, en el primer segmento y en lo que vamos con este segundo segmento, ¿por qué el bienestar general del ser humano está ligado al entorno donde vivimos? Lo preguntamos, si me permite, doctora, porque te puedes imaginar cómo la pérdida de humedales podría afectar los lugares que disfrutas para actividades recreativas como caminar, pescar o simplemente relajarte en la naturaleza. Es muy importante darnos cuenta que nuestro entorno natural, como es la vegetación y los mismos animales, nos están proporcionando lo que le llamamos servicios ambientales. El primer servicio ambiental que recibimos de los humedales y la vegetación es el oxígeno, pero también ellos elaboran el alimento. Entonces, si no hay vegetación, no podemos tener oxígeno. Los seres vivos vivimos por ese oxígeno que proporcionan las plantas. El segundo aspecto es que toda la biodiversidad, llámese animales, bacterias o virus, están llevando a cabo lo que se llaman ciclos biogeoquímicos, cómo incorporan el nitrógeno atmosférico hacia las plantas y nosotros lo comemos como las leguminosas, las legumbres en nuestra comida diaria, los frijoles. Estos ciclos biogeoquímicos nos permiten entender un poquito, bueno, para entenderlos nos damos cuenta cómo el agua es uno de los ciclos biogeoquímicos fundamentales. No solamente pasa a través de las raíces y los tallos de las hojas para llevar a cabo la fotosíntesis, sino que a nosotros vivimos con el agua, que es un líquido indispensable. Entonces, a través de estos humedales los podemos adquirir y hacen la limpieza también a través de sus raíces. Muy bien, muy acertado, doctora. Muy interesante saber todo eso. Uno no se imagina a veces qué tanto pueden hacer por nosotros los humedales y resulta que hacen mucho más de lo que pensamos así diariamente. ¿Considera usted que los humedales podrían ser una fuente de inspiración para las nuevas generaciones, a pesar de traer un chip integrado, ya como decimos coloquialmente, para actividades creativas como la escritura, la pintura, la fotografía o cualquier otra? ¿Y por qué? Sí, hemos visto con agrado que muchos niños y jóvenes, cuando participan en estos programas de educación ambiental o pláticas recreativas que se dan en el parque de la Laguna de las Ilusiones o el parque Tomás Garrido, los niños aprecian mucho todas las figuras de los grandes, bueno, aquí tenemos cocodrilos. Los niños son muy creativos para dibujar y también los jóvenes han estado inspirándose, varios de ellos, en estar obteniendo fotos, se llevan a cabo concursos, les gusta mucho la fotografía de las aves. Claro que a todas edades se inspira la biodiversidad. Las aves que visitamos o que tenemos en la Laguna de las Ilusiones son de las más fotografiadas en el área de Villahermosa, y también tenemos muchos extranjeros que les gusta y admiran que tengamos estas áreas, sobre todo cerca del Parque Museo La Venta. Entonces, ¿son inspiradoras? Sí. Para todas las edades, desde mi punto de vista, sí. Y para todo lo que es la parte creativa, ¿no? Sí. Ahorita me vino a la mente, hay un concurso que se lleva a cabo en nuestro estado anualmente, que es el concurso de pintura que organiza la CONAGUA en conmemoración al Día Mundial del Agua. Exacto. Donde me ha tocado ver la participación de los niños. Son miles, cientos de dibujos hermosos que los niños y los jóvenes te sorprendes de la sensibilidad creativa y que ellos ocupan como inspiración nuestros paisajes naturales de todos nuestros cuerpos de agua. Bueno, quisiera decirle que a nivel mundial hay una
corriente, pero México ya la tiene, de invitar a todo el público, si nos está viendo, que al sacar una fotografía la pueden enviar a los animales o las plantas, lo que más les llama la atención, y la pueden enviar y nos pueden ayudar a los investigadores. Este movimiento empezó en Inglaterra, de todos los aficionados. Primero sabemos que hay muchos aficionados de aves, sí, pero también hay aficionados de otro tipo de animales y de plantas, y entonces se manda la fotografía. Como ya sale el teléfono, el GPS, a nosotros nos sirve para ir inventariando especies, y hemos encontrado a nivel nacional que cerca, en menos de 1 año, 2 años, se encontraron más especies de sitios que nunca habíamos visitado. Entonces es un registro, hay muchos visitantes que sacan la fotografía y le pedimos que nos las envíen. Wow. Entonces aquí en el estado de Tabasco se ha iniciado este esfuerzo para las aves, pero queremos que sea toda la biodiversidad, y sería bueno ese concurso, sobre todo en los humedales, las fotos de las aves en la zona de los manglares o los humedales. Eso sería interesante también. Sí, sin duda. Ya que lo tocamos y hablando desde este punto de vista creativo y de ocio productivo, ¿por qué son ocios productivos y qué beneficios traen para los jóvenes precisamente estas actividades? Los niños empiezan a vincular de forma, yo diría, natural, ese acercamiento a la naturaleza, como es hacia los animales. No todos los animales son malos, cumplen una función dentro del ecosistema, y los niños son fácilmente accesibles a identificar las modificaciones que tienen los animales, las aves, los colores, la vegetación, y les gusta ir incluso a sembrar. Entonces, a través de la educación de las primeras edades, si lo vinculamos con la naturaleza, tendremos adultos que van a cuidar a nuestros ecosistemas, claro, y sobre todo amarla, como bien lo decía Carlos Pellicer Cámara. Sí, sí, cierto, doctora. ¿Conoce algún taller de pintura, fotografía, de escritura creativa, entre otros, para niños y jóvenes que se impartan a lo largo y ancho de Tabasco? En este caso, ¿cuáles serían? Bueno, en la escuela de biología se hacen visitas de niños desde preescolar, primaria, secundaria, prepa, en el que se invita a que conozcan la biodiversidad a través de colecciones que se tienen, sí, y ellos hacen y plasman sus dibujos, y se hace un pequeño concurso cuando se hacen cursos de verano, por ejemplo. Durante el verano se muestra esta biodiversidad, sobre todo de la zona de pantanos que tenemos cerca de biología, y los niños hacen con sus expresiones artísticas y se hace un pequeño concurso. O también en fotografía, tanto a los jóvenes, les digo, les gusta mucho, y en la universidad se hacen concursos de fotografía que tenga que ver relacionados con la naturaleza. Sí, muy cierto. A mí me ha tocado estar en los cursos de verano de biología y, por ejemplo, los chicos son tan creativos que hacen unas tortuguitas de yeso y los niños las pintan. Exacto. En los cursos de verano, y también me ha tocado estar en pláticas donde ellos llevan los cráneos de los diferentes especies de cocodrilo, y que a los niños les emociona muchísimo. Exacto. Y que despierta también la parte creativa. Exactamente. Y estos jóvenes van a ir amando toda esta biodiversidad, claro, y la van a ir cuidando. De eso se trata, que la respetemos, la biodiversidad, que la cuidemos y veamos la importancia que tiene dentro del ecosistema, que nos da varios servicios ambientales. Sí, sí, sí. Y el más importante, bienestar para nuestra salud. Y como ya lo mencionó, cuando educamos a los niños para que respeten y amen el entorno, la naturaleza, los árboles, las plantas, los animales, tenemos adultos que se van a responsabilizar mejor que generaciones pasadas para cuidar el medio ambiente. Exactamente. Este tipo de talleres son fundamentales para la creatividad y el desarrollo personal de los individuos, que desde niños es importante que se inculquen para apreciar y valorar la naturaleza, el medio ambiente, sensibilizar sobre las formas de ver al mundo, el amor, el dolor incluso, entre otros asuntos importantes que rodean al ser humano y a los seres vivos en general. Destaquemos por qué es de vital importancia
que los maestros, talleristas sean éticos, guarden respeto a la creatividad y opiniones de otros, respeten también el ritmo de aprendizaje de cada quien para que crezcamos y nos desarrollemos en un ambiente mental sano. ¿Qué opina al respecto, doctora Ofelia? Estoy de acuerdo con todo lo que usted acaba de realizar y ese es uno de nuestros objetivos dentro de la Escuela de Biología, no solamente enseñar aspectos de toda la biodiversidad, de los ecosistemas, ciclos biogeoquímicos, sino ese amor y respeto hacia la naturaleza y a la convivencia de esta naturaleza con la sociedad. Invitarlos a todos para participar en estos talleres, y algo que es relevante es que ojalá todo el público pudiera hacerse el permiso de visitar sus áreas naturales protegidas, tanto las que están dentro de la ciudad, cercanas a la ciudad, como los mismos parques. Ahorita ha habido un programa de rehabilitación de los parques de la ciudad de Villahermosa, en el que vemos y admiramos grandes especies todavía nativas de los árboles de Tabasco y las aves. En el caso particular de todas las áreas naturales protegidas de Tabasco, debería haber un programa de visita a la zona de Centla en el que los adultos o el público en general tuviera como ir al Yunca. Tenemos un camión y lo vamos y lo tomamos y los visitamos. Entonces, invitar a todos a visitar pantanos de Centla. Si pueden accesar con nosotros en biología, tenemos un pequeño pantano, lo llamamos Tintán, pero pantanos de Centla es una maravilla. Es pantanos de Centla. Y el que no pueda, visite la zona de humedales del Malecón. Sí. Ahí tenemos un buen humedal, el margen del río Grijalva o el margen del río Carrizal. Esto crecen los árboles que son característicos de los humedales. Sí. Es una invitación. Admiren esa vegetación nativa de los humedales. Sí, muchas gracias. Bueno, dicen últimamente que hay acciones pequeñas que se ven así, pequeñas, pero en realidad son muy grandes. ¿Qué acción más grande podrían hacer los maestros talleristas para explorar el tema de los humedales en Tabasco con los niños y los jóvenes? El primero sería una visita guiada a los pequeños espacios que tengamos aquí en la ciudad de Villahermosa, que contamos con estos humedales, como es la Laguna de las Ilusiones, o las escuelas que tengamos estas reservas, y al mismo tiempo dar a conocer toda esta biodiversidad. La primera son visitas guiadas. La segunda son las pláticas, conferencias, y agradecemos esta invitación de estar compartiendo lo que hemos realizado. Y desde luego hay publicaciones. En el internet tenemos en Tabasco el conocimiento de la biodiversidad de los libros que realizó la Conavio, están en digamos, vía digital. Conocer que la biodiversidad de Tabasco ha sido publicada por todos los investigadores de la UJAT y se llama el libro Biodiversidad de Tabasco. Desde el 2005 sale el primer libro y luego sale 3 capítulos del 2019. Es un esfuerzo titánico a nivel nacional que se ha hecho para conocer cada estado qué biodiversidad guarda, y entonces ahí participamos nosotros, nuestros estudiantes, y publicamos los humedales, las listas de especies de la zona de Centla, publicamos nosotros. Nos pueden accesar por internet estas publicaciones, o si no, dentro de las bibliotecas, todas las bibliotecas del estado de Tabasco, las bibliotecas de la UJAT, si lo tiene, las bibliotecas públicas, que tengamos acceso todos los jóvenes y niños a esta información. Sí, también existe el Inventario Nacional de Humedades, elaborado por la Conagua y por el INEGI, y que efectivamente está toda la lista de lo que nos acaba de mencionar usted, para que podamos elegir por cuál vamos a empezar, ¿no? ¿Dónde vamos a empezar nuestro recorrido? Sí, lo importante es hacerlo. Sí, claro. Vincular mucho el turismo con estas áreas especiales. Sí, definitivamente. Entonces deberían de ser rutas turísticas, así como está la del cacao, debe estar la zona del pantano en Centla, y entonces las personas que llegan a visitarnos aquí, al estado, se vayan muy convencidas cuáles son los sitios. Y de hecho, ahorita, por ejemplo, esta zona de las lagunas donde están los manatíes, el santuario del manatí, ha tenido mucho éxito, ¿no? En Jonuta, que son alrededor de 20 lagunas, si no mal recuerdo, que ha tenido mucho éxito. Entonces, si le diéramos ese tipo de plus a estos otros lugares
también estoy segura tendríamos muchos visitantes. Es educación, es recreativo, es turístico. Así es. Y es familiar. Así es. Muy bien, sí, ese Bueno, sería. decía el escritor Ernesto Sábato que la geografía está ligada a la cultura del ser humano. Hemos constado que así es. Esperemos que a los televidentes nos quede claro este punto. Por eso todos merecemos comprensión y respeto. ¿Se ha puesto a pensar, doctora, qué podría hacer este año para destacar la conversación de nuestra madre naturaleza, no solo sobre los humedales, sino sobre todo lo que engloba la naturaleza en sí? Sí, algo que he notado mucho cuando yo he visitado las selvas aquí en lo que queda de relicto de selvas en Tabasco, en las áreas naturales protegidas del Parque Estatal de Agua Blanca, en Huimanguillo, en Tenosique, El Cañón. En el caso particular de Centla, es que hay un entorno que le llamo lúdico porque es silencio y en la noche se escuchan a los animales. Y es entrar en ese estado de conciencia, porque no estamos solos nosotros los seres humanos, sino que hay una convivencia con los animales. Y es muy bonito, ese ejercicio lo hacemos en el Yunca también, o en mismo escuela de biología. En la noche, los ruidos de los animales nos hace es una belleza, ¿no? Sentir, o los sonidos de las aves en las mañanas, es hasta cierto punto relajante. Todos tenemos que participar de esos encuentros. Antes se hacían unas excursiones nocturnas a los niños de primaria y secundaria para que ellos acamparan en el Yunca y eso les permitía rápido interaccionar. Bastante interesante, doctora Ofelia. Y pues lamentablemente hemos llegado al final de esta enriquecedora plática donde hemos aprendido aún más ese tema de los humedales y cómo nos pueden servir de inspiración en el área creativa. Agradecemos a la doctora Ofelia una vez más por estar aquí con nosotros, por compartir con todos nosotros este programa en voz de la poeta chilena Gabriela Mistral. Queremos compartirles este pequeño fragmento sobre el agua que a la letra dice: hay países que yo recuerdo como recuerdo mis infancias. Son países de mar o de río, de pastales, de vegas y agua. Aldea mía sobre el Rodano, rendida en río y en cigarras, Antilla en palmas verdinegras, que a medio mar está y me llama. Muchas gracias a Difusión Cultural, los controles técnicos, a TV UJAT, a la Escuela de Escritores José Gorostiza y sobre todo al licenciado Guillermo Narváez Osorio, rector de nuestra máxima casa de estudios, por hacer posible este programa cultural para todos ustedes. Nos despedimos, Verónica Hernández García y Rebeca Delgado Michel. Nos vemos dentro de 15 días por este mismo canal y a esta misma hora. Hasta la próxima.